Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo te va? Hoy seguimos hablando de Dante. Vamos a ver si recorremos un poco algunos de los tramos de lo que significa el contexto político en el que se desenvolvió. Empezamos por su ciudad. ¿Era esta la Florencia de Dante? Esta ya no es la Florencia de Dante. Lamentablemente no tenemos imágenes coetáneas del poeta. Esto es de la segunda mitad del siglo XV. Por ende, hay una serie de elementos que ya son muy definitorios de la ciudad, tal como nos sucedía con el cuadro de Michelino. Acá, por ejemplo, se destaca el Duomo que Brunelleschi acaba de hacer, Santa María del Fiore. Pero, por supuesto, están los otros elementos que sí eran propios de Dante, ¿no? La muralla de la ciudad y sobre todo el río Arno con sus puentes. ¿Qué nos dice este fresco de Lorenzetti de la vida política en la época de Dante? Este fresco que realizó Ambrogio Lorenzetti para el Palazzo Público de Siena es una especie de tratado iconográfico de lo que es la situación política de la Italia comunal. El fresco es apenas unos años posterior a la muerte de Dante y representó una alegoría del buen gobierno y una alegoría del mal gobierno. Aquí vemos cómo la alegoría del mal gobierno, la tiranía rige ese personaje demoníaco, está rodeado por los vicios que la hacen posible, la falta de templanza, la soberbia, y debajo todo el tipo de episodios que genera la acción del mal gobierno. Los detalles son muy ricos, nosotros solo podemos detenernos en algunos de ellos. Me gustaría que reparáramos en esa figura en la parte en el registro inferior, esa figura envuelta, como vendada, contenida. Esa es la justicia, ¿no? Sin posibilidad de este modo de poder ejercer sus beneficios. Este detalle nos muestra dos figuras que son muy elocuentes con referencia a la vivencia de la situación política. La figura armada, la ira, madre de todos los enconos y de las luchas, y junto a ella encontramos esa dama con una sierra en la mano, la división. No solamente hay facciones, sino que cada facción luego se va dividiendo a su vez, incluso si obtiene la victoria. Es lo que sucede justamente con el partido güelfo en Florencia, cuando en 1300 se divide en güelfos blancos y güelfos negros. Partido primero al cual va a pertenecer el Dante. La Italia de Dante era una Italia de conflictos y acá vemos una representación de esos conflictos. Esta es muy cercana, la hizo Azzo di Mazzetto en el Palazzo Comunal de San Gimignano, es muy cercana a la que es la primer gran intervención política de Dante, que es una intervención precisamente en un conflicto de partido, ya no solo local, sino regional. Me refiero a la batalla de Campaldino, en que un veinteañero Dante combate con los güelfos de su ciudad en contra de la gibelina Arezzo. O sea que ya muy joven Dante está envuelto en estas luchas de partido. Acá vemos una representación de los conflictos entre güelfos y gibelinos, la batalla de Montaperti. ¿Estuvo Dante allí? No, Dante no estuvo allí porque todavía no había nacido. Él nace, como sabemos, en 1265 y Montaperti se había llevado a cabo en 1260. Tiene un gran valor simbólico porque no solamente está expresando la lucha de partidos interna de cada ciudad, sino las alianzas entre ciudades, con lo cual tenemos una lectura regional, incluso suprarregional. Aquí Pacino da Buonaguida ilustra en la crónica nueva de Giovanni Villani los dos ejércitos en pugna, ¿no? De un lado ahí vemos a los florentinos con su escudo, con la flor de lis, y enfrente la caballería enemiga, la tenemos a Siena, la tenemos a Pisa, e incluso tenemos tropas de Manfredo de Sicilia, el hijo de Federico II. Lo central, que después tendrá impacto en la propia comedia, es que el líder de los gibelinos florentinos es Manente de Liuberti, ¿no? Farinata de Liuberti. Efectivamente lo tenemos en la comedia Farinata, en el canto 10. Farinata, este líder gibelino, este gran capitán gibelino, lo encuentran Dante y Virgilio en el círculo de los herejes. Sin embargo, a pesar de que Dante lo ha colocado allí, es el diálogo breve entre ambos el que tiene un gran valor porque es eminentemente un diálogo político, ¿no? Ahí Farinata le recuerda a Dante las dos oportunidades en que él intervino en la expulsión de los güelfos, ¿no? 1248, cuando Federico II todavía era el gran ordenador de los conflictos, y luego de Montaperti. Por supuesto, también Farinata ahí, y esto es muy interesante, de alguna manera post eventum está profetizándole a Dante
que él también, así como el propio Farinata, serán exiliados de su ciudad, por supuesto por bandos distintos. Así que en este sentido, el encuentro en el infierno es de una notable importancia para la interpretación política. Farinata estaba en el infierno por negar la inmortalidad del alma, pero acá lo vemos en este ciclo de Andrea del Castaño, transformado, como Dante, en uno de los héroes florentinos. Esto es muy interesante porque de alguna manera entre Dante y Farinata hay una suerte de vidas paralelas, ¿no? Es decir, ambos exiliados, aunque de partidos distintos, y sufriendo ambos o logrando ambos un proceso de ascenso simbólico significativo. En el caso de Farinata, esto tiene que ver justamente con los resultados de la batalla de Montaperti, ya que sus aliados, una vez que lograron la victoria, pretendían arrasar Florencia. Farinata se opone de una manera muy contundente, muy rotunda y consigue salvar la ciudad. Ese gesto de Farinata es el que lo va a convertir en el gran héroe de la posteridad, uno de los grandes héroes florentinos de la posteridad, como Andrea del Castaño acá a mediados del siglo XV lo demuestra en ese famoso grupo de 9 personajes destacados de la historia, ¿no? Es bueno observar que en esta representación, por supuesto como gran capitán de guerra, vemos asomar ahí la cabellera rubia al punto de parecer blanca y que le generó ese sobrenombre de Farinata, ya que ella parecía que tenía la cabellera empolvada, ¿no? Enharinada. Farinata en la comedia profetiza el exilio de Dante, que la estaba escribiendo precisamente en el exilio. ¿A qué se debía el exilio de Dante? Otra vez la alegoría de la sierra, ¿no? Es decir, la victoria güelfa no termina precisamente con la lucha de partidos, porque a su vez el propio partido güelfo se divide en dos, los güelfos blancos y los güelfos negros, y esta división involucra a Dante, ¿no? Que va a apoyar a los güelfos blancos y a sus líderes, la familia Cherqui, de la cual estamos viendo en este momento el escudo. En la oposición entre los Cherqui y los Donati, que eran los líderes del partido güelfo negro, toda una serie de situaciones políticas negativas conducen a que a principios de 1302 Dante sea exiliado por la parte opositora. El exilio, en principio, no tenía que ser especialmente prolongado, pero una serie de circunstancias negativas va a generar esta desgracia vital para Dante de quedar exiliado por 20 años hasta su muerte. ¿Dónde transcurrió el exilio de Dante? La vida del exiliado es muy dura, implica a veces recorrer varios lugares, a veces por muy breve tiempo, y de hecho esto le sucedió al propio Dante, pasa por Bolonia, pasa por Pisa, pero uno de los lugares en donde mejor le fue es la ciudad de Verona. Estamos viendo justo el que podríamos denominar el cementerio privado de los señores de la ciudad de Verona, la familia de la Scala. Can Grande de la Scala va a ser el gran protector, no solo material, sino también artístico, le va a permitir justamente dedicarse a producir su obra. Precisamente acá estamos viendo a Can Grande, esta estatua de Cuester que formaba parte de su tumba, está actualmente en el Castelvecchio de Verona. Por lo demás, es muy importante señalar algo ahora que vemos esta figura, y es que en la evolución política de las ciudades italianas, de la ciudad comunal, la ciudad con instituciones diferentes que se controlan entre sí, entre otros motivos, como resultado de las luchas de parte, va a evolucionar hacia los poderes personales, ¿no? Hacia lo que se llama la signoría, en donde aquellos que tienen algún tipo de autoridad militar consiguen esta posición de poder único, que van a tratar, por supuesto, de conservar durante la vida, o volverlo vitalicio, y por supuesto, si es posible, hereditario. Esta es la tumba de Dante en Ravenna. ¿Cómo llegó Dante a Ravenna? Bueno, esto es resultado de, como hemos mencionado, de la vida del exiliado, ¿no? Estar continuamente trasladándose de un lugar a otro. Finalmente, Guido Novello da Polenta, el señor de Rávena, lo protege en lo que va a ser la última etapa de su vida, fallece en esa ciudad y es allí donde es sepultado, en una tumba que es reformulada continuamente hasta que a fines del siglo XVIII Camillo Morilla realiza lo que estamos viendo. Los restos de Dante reposan en Ravenna, pero también tiene una tumba en Florencia. Es lo que estamos viendo, ¿no? Es el monumento funerario que hace Stefano Ricci en la primera mitad del siglo XIX. Está en la Basílica de los Franciscanos, en Santa Croce, pero es una tumba vacía, ¿eh? Es decir, ha terminado siendo un cenotafio. Muchas gracias, Horacio, y acá nos despedimos entonces. Un saludo.